Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy, por las bendiciones, por los desafíos, pero sobre todo por la compañía tuya, Padre, porque has estado con nosotros. Mi Señor, te entregamos este tiempo que vamos a destinar en nuestras vidas, Padre, esta hora que viene, Padre, para aprender de tu palabra, para ser guiados por tu Espíritu Santo, para inspirarnos más a fe, para ayudarnos a crecer interiormente. Mi Señor, te pido que tú nos hables con claridad a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestra mente, y Padre, que podamos aprender mucho hoy de tu palabra y de las cosas buenas que tienes para nosotros. Gracias, mi Señor. También nos disponemos a adorarte, Padre, a alabar tu santo nombre, Padre Santo, y a orar por las personas que necesitan, mi Señor. Te entregamos toda esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi familia bella, entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar por ahí. Debo saludar a Lolita que acaba de entrar y ahora sí ya voy a apagar mi cámara para compartirles a ustedes la pantalla con un tema de adoración muy, muy lindo. Ahí recibo las palmitas, Lolita, bienvenida. Ok, familia, dame un segundo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu lado. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. Amén. Amén, excelente. Este es Jesús Adrián Romero, tremendo adorador, y él habla de la presencia, es decir, de la conciencia de presencia. ¿Qué es la conciencia de presencia? Cuando tú conscientemente, no repetidamente, no porque te lo han dicho, no porque crees, no porque estás cansado o cansada de escucharlo, sino cuando tú conscientemente puedes vivir, experimentar y sentir su presencia en tu vida todo el tiempo. Bueno, familia, hoy el tema se llama agua que satisface para siempre. La lectura está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Entonces, aquí tengo que hacer una pausa porque todos nosotros estamos aprendiendo una clase que estamos tomando los domingos. Todos ustedes son parte de esa clase. Las dos primeras clases estudiamos la Biblia, cómo se componía, cómo era, cómo estaba organizada, los temas importantes de cada una de las secciones, etcétera, y aprendimos muchas cosas lindas. Pero la promesa es que vamos a iniciar a estudiar el libro de Juan, y nuestro profe Pipe nos dejó una tarea, que era leer los 3 primeros capítulos de Juan. Bueno, yo hice mi tarea. Yo ya leí el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, espectaculares. Tienen historias, tienen parábolas, tienen cosas bellas allí en esos 3 libros. No se vaya a quedar tarde en hacer esa tareita para que el domingo llegue afilado usted al curso. Y hoy voy a enseñar sobre una historia que está en el capítulo 4. Ese capítulo 4 van a tener que leerlo para el próximo domingo. Y el capítulo 4 del Evangelio de Juan habla en el verso 13 al 15 una historia bien bonita. Se la voy a contar, no la voy a leer porque es larga, entonces si se la cuento queda más chévere porque la podemos entender más fácil. En el capítulo 4 dice que el Señor Jesús venía de un viaje, había estado hablando con los discípulos, había estado, bautizando, y iba de Judea a Galilea y era necesario que pasara por Samaria. Los judíos, como era Jesús y sus muchachos, no se llevaban bien con los samaritanos, ni unos con otros ni el otro con otro, era una cosa de ambos lados, no se llevaban bien, no se querían. Los samaritanos, los judíos miraban un poquito por encima a los samaritanos, como que ellos eran superiores, y los samaritanos sabían eso, que estaban siendo despreciados y de verdad no querían nada a los judíos. Entonces él llegó a su ciudad y pasaba, y dice la Biblia que a la hora sexta, eso es como a las 12 del día, que él pasó por un pozo de donde salía agua. En esos pozos, eso es desierto, de modo que el agua se obtenía de pozos, cavaciones, y allá se encontraba agua que brotaba diariamente, y esa agua servía por años. Ese pozo se lo había entregado Jacob a su hijo, o sea, le regaló el terreno y le dijo, ahí hay un pozo, mi hijo, para que de ahí alimenten los ganados y tomen agua todos ustedes. Eso era una bendición, familia, eso era como tener un río en el patio de la casa. Entonces, de ese pozo era conocido. Entonces Jesús llega al pozo y ve que viene una señora de Samaria, por eso la Biblia la conoce como la samaritana. Y Jesús le pide a esa señora que le dé agua, porque Jesús viene con las manos vacías, viene de caminar, y ella en cambio venía preparada con la soguita y el baldecito para tirarlo, porque eran pozos profundos, coger el agua y sacarla. Entonces Jesús le pide a ella que le dé agua. Y ella dice, ¿usted un judío pidiéndole agua a una samaritana? Es más, era tan compleja la ley
y la manera de comportarse, las normas sociales, que ni siquiera era bien visto que el Señor estuviera hablando con una mujer, o peor, que una mujer estuviera hablando con un hombre, menos con el Señor, menos que fuera judío y que le pidiera agua. Entonces ella le dice, no, ¿usted cómo me va a pedir agua a mí? Si nosotros dos, ustedes no pueden con los samaritanos. Y él le dice, si usted supiera el agua que yo le puedo dar. Entonces ella lo mira y ve que no tiene ni siquiera un vasito y le dice, ¿y usted cómo va a sacar agua si el pozo es profundo y usted no tiene nada con qué sacarlo? Entonces le dice, si usted supiera el agua que yo tengo, el agua que yo tengo es un agua que jamás va a volver a dar sed. Entonces ahí les cuento ese relato. No le digo más porque más cosas de esas van a aprender, vamos a aprender todos cuando estemos estudiando el Evangelio de Juan. Pero ¿qué pasa? Esta es la introducción. En este encuentro entre Jesús y la samaritana, que el pozo se llama el pozo de Sicar, Jesús le ofrece a ella algo, que es algo más poderoso que un elemento que sacia las necesidades físicas. Es algo que trasciende, es algo que traspasa las necesidades físicas y llega al alma, a la mente, a los sentimientos, a las emociones. Eso es lo que Jesús le está ofreciendo a ella. Y lo más lindo de esta enseñanza es que eso es lo que Jesús después vino a ofrecerle a todo el mundo, inclusive a ti y a mí. Entonces, no se trataba de un vaso de agua para que se tomara después del almuercito porque estaba un poquito saladito y se siente como que está con sed. No, era otro tipo de agua, un agua viva. Y esa era el agua que Jesús le estaba diciendo a ella. Lógico, él usó esa parábola de que literalmente iban a tomar agua y le pidió agua para enganchar con la parábola donde le dice, no, es que yo te puedo dar agua que jamás te va a dar sed. Y se estaba refiriendo a su propia vida, a la vida de él. Se estaba presentando como el Mesías. Entonces, eso no era un tema para arreglar un problema temporal, la sed, sino crear dentro de ella un manantial interior, algo que siempre estuviera brotando vida dentro de ella. Era muy difícil de entender para ella y para nosotros también, porque vamos a ver en este estudio cómo a veces nosotros también tenemos una sed constante por ciertas áreas o en ciertas áreas de nuestra vida. Y esa sed a veces la saciamos de manera temporal con alguna situación temporal, pero también podemos encontrar el manantial, así como Jesús se lo está ofreciendo a esta mujer samaritana. Es un agua que da vida eterna, un agua que promete que jamás vamos a volver a tener sed. Yo tengo un testimonio de mi vida en cuanto a eso y se llamaba, y se los comparto de una vez. Hace muchos, muchos años, cuando nosotros vivíamos en Colombia, yo tuve una bendición. Yo no fui de una familia rica, nunca, no fuimos adinerados, ni nada de eso. Pero yo fui de mucha bendición, siempre, siempre, desde pequeño. Yo, las cosas que hacía me salían bien, de manera natural. Eso era una bendición. Mi abuelo me decía que yo traía un ángel. Él me decía en su ignorancia, él no sabía nada de Biblia, no sabía nada de nada, pero me decía que yo traía un ángel. Y eso a mí me lo dijeron y yo me lo creí. Entonces yo creía que las cosas a mí me salían bien y me salían bien. Entonces, y se lo digo con humildad, porque acuérdese, yo no era una persona adinerada, no era de la sociedad, no era millonario, no, nada. Era uno común y corriente, pero tenía eso por dentro mío. Entonces, en eso habían áreas de mi vida demasiado difíciles. Yo fui creciendo, fui a la universidad, fui creciendo, me casé y siempre había algo que yo jalaba y era la presión financiera, la zozobra financiera, que no era normal, no era común, no era como los problemas que todos tenemos cuando viene el 30 o el 15 y tenemos que pagar las cuotas de las cosas y no nos alcanza el billete. Muchos pasamos por eso. Era zozobra financiera lo que yo tenía. Y me daba cuenta que en esa
en esa dinámica de bendición en mi vida. Yo tenía un trabajo, me quería retirar porque quería hacer más dinero y a trabajar para mí mismo, y siempre queríamos dar ese paso, y me salía otro trabajo donde me pagaban más. Entonces me pagaban más y yo decía, aquí ya se arregló todo, y no se arreglaba nada, se empeoraba. Y conseguía otro trabajo y ganaba más y se empeoraba más. Era una zozobra económica y financiera. Esa era un área de mi vida en donde yo tenía mucha sed, y trataba de saciarla con todo, cambiando de trabajos, buscando, inventando. Yo hacía cosas de programación, yo buscaba clientes por fuera, y era una cosa tremenda. Era que como con una llave entraba agua y el fondo estaba roto y salían chorros de agua por otro lado, y así como entraba, salía más rápido. No había cómo contener eso. Y era un tema interno mío, era un tema de mente, era un tema espiritual también. No que tuviera un demonio adentro o algo así. Era un tema que yo no le había dado mente espiritual. Yo necesitaba el agua viva de Jesús. Cuando llego aquí a Estados Unidos, también los desafíos fueron tremendos. Ustedes no crean que aquí el dinero se recoge de los árboles. Los desafíos eran tremendos. Venir con una nación nueva, sin trabajo, con familia, con gastos, con dinero que se acabó súper rápido, y luego empezar a buscarlo era muy fuerte. Pero ¿qué cambió? Un día yo pude entender que esa era un área de mi vida donde yo tenía una sed insaciable, y le dije al Señor, y se lo puse como una oración, y le dije, Señor, yo ya no quiero vivir más preso de una zozobra económica, porque así era que yo estaba. Yo vivía en zozobra económica. Había personas que hacían mucho menos dinero que yo, pero usted los veía tranquilos, en una vida normal. Y yo creo que ustedes todos eran mucho más tranquilos, o son mucho más tranquilos de lo que yo era en ese tiempo, porque yo estaba viviendo una zozobra económica. Quizás algunos de ustedes ahorita no están viviendo eso, pero quizás tienen una zozobra emocional, quizás sienten sed en un área de su vida específico, quizás tienen problemas con su apariencia, quizás tienen problemas de inseguridad, quizás tienen problemas de que tienen nervios a toda hora, o que tienen pánico, o mil cosas que nos pueden pasar. Problemas relacionales, problemas de autoestima, problemas físicos, muchas cosas que nos pasan que son áreas insaciables. La buena noticia fue que el Señor me sanó me sanó literalmente. Y yo aprendí a soltar esa área de mi vida, a recibir esa agua de vida buena, de vida nueva. Y claro, uno se ocupa de las situaciones, no se preocupa y no vive en zozobra. Ese es mi testimonio de lo que yo le puedo contar, de cómo yo descubrí esa agua que Cristo le estaba ofreciendo a la samaritana y que Cristo hoy nos ofrece a nosotros. Entonces, ahora sí, ya después de que les conté toda la historia, vamos a desarrollar esto un poquito más. Es poder reconocer la sed que cada uno tiene. La samaritana sabía lo que eran necesidades. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo humillado, un pueblo pobre, un pueblo renegado. Por eso no se querían con los judíos. Ella pertenecía a una nación menospreciada. Ellos no se llevaban bien. Y ella se lo dejó claro a él desde el principio. Yo le dije, usted a mí pidiéndome agua, si es que usted y yo ni siquiera nos llevamos bien. Se lo dijo. Y Jesús ignoró ese mensaje. El mensaje de Jesús era más poderoso, y él lo que quería era bendecir a esa señora, y ignoró lo que ella le estaba diciendo. Él no se puso a debatirle, a decir, no, mire, pero usted cómo dice eso. No, él simplemente la dejó que ella hablara y le dijo lo que era importante. Y le dijo, no, es que yo te voy a dar un agua que jamás te va a volver a dar sed. Ahora, ¿qué pasa? Todos nosotros tenemos sed. Tenemos sed de inquietudes, tenemos vacíos en nuestra vida, tenemos sentimientos de culpa por cosas que han pasado, por cosas que nos han hecho, por cosas que hicimos. A veces necesitamos buscar, tenemos un sentido de dependencia de cosas. Tenemos que depender siempre de algo que ocurra. No es que si pasa una cosa. ¿Cuánto crees tú que estás así en esta situación? Y me dijo, yo creo que 2 años. Yo le dije, ¿sabes qué? Hace 15 años hablamos de esto mismo.
Y me dijo, no puede ser. A los 2 días me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Encontré unos documentos y tú tienes razón. Hace 15 años estoy lidiando con esto y no me había dado cuenta. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Rencores, situaciones, conductas aprendidas que siempre vamos sobre lo mismo y sabemos que está mal, pero no hemos hecho nada para corregir, para modificar, para cambiar el rumbo de esas conductas. Mi familia bella, esto no es un regaño, esto es una oportunidad que tenemos para sacar a la luz aquellas cosas que a veces dice uno, no, yo puedo identificar esta situación que tengo y yo puedo encontrar una solución. ¿Para qué? Para cortar los ciclos de frustración, porque eso se vuelve así una rueda. Vuelvo y caigo, vuelvo y caigo y luego vuelvo y caigo y cada vez que caiga se vuelve una frustración en nuestra vida y un elemento de desilusión. Le voy a dar ejemplos. Yo pensé que cuando tuviera este nuevo trabajo, ahí sí ya iba a estar realizada. Y ya llegó el trabajo, ya lleva 1 año y ya está aburrida. No, yo creí que después de que yo creí que cuando yo me iba a hacer esa cirugía, yo ya iba a estar, mejor dicho, bien. Y no pasó. Yo pensé que cuando me llegaba el aumento de sueldo, yo creí que ahí mismo eso ya me iba a resolver todo y no me resolvió nada. Yo creí que cuando llegaba a la casa nueva, cuando me mudaba, cuando me arrendaba otra casa o compraba la casa, yo creí que ahí sí todo se iba a arreglar. Mi matrimonio se iba a arreglar, los hijos se iban a arreglar y no se arregló nada. No, George. Yo estaba segura que cuando íbamos a tener esas vacaciones de la vida que jamás habíamos tenido y en ese viaje, yo pensé que en ese viaje se iba a arreglar todo. Y lo que regresó fue un caos tremendo. Porque luego la sed viene, regresa la sed y regresa con desilusión y con frustración. Ahora, la promesa que Jesús hace del agua viva que le ofrece a ella, a la samaritana, le dice, no, es que esta te dura toda la vida. Esas no son soluciones mágicas a problemas cotidianos. Esto no es magia, esto no es gurú, esto no es un menjurje. No, esto es aprovechar una enseñanza que nos deja el Señor en el Evangelio de Juan, donde dice, mire, yo tengo una sed que los puede saciar, yo tengo un agua que puede saciar la sed de ustedes. Es una realidad transformadora que va a renovar un propósito, que te va a renovar la esperanza, que te sostiene en la prueba. Cuando tú pruebas de esta agua, cuando nosotros probamos de esta agua, hay situaciones que ya no nos afectan de la misma manera que nos han venido afectando. Eso es un beneficio que trae Cristo para nuestra vida, que el Espíritu Santo trae para nuestra vida. Son beneficios que están a nuestra disposición y que nosotros podemos adoptar o rechazar. Claro, Dios nos los dio a todos, Jesús nos los dio a todos, el Espíritu Santo nos avisa, pero yo decido, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Como todo en la vida, mi familia. Usted decide si recibe una bendición o no. Usted decide si esto le hace sentido o no. Y si no le hace sentido, está bien. Quizás usted no lo necesita. Yo sí lo necesito, entonces yo tengo que ver qué hago con eso. Es una cadena de decisiones. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? ¿Lo necesito? No, eso no aplica para mí. Chao, George, nos vemos en 8 días. Ok, está bien. No, ¿sabes que sí? Oye, tienes toda la razón, pero no haces nada. Ok, nos vemos en 3 años. No, mira, sí, sabes que sí tiene la razón, ya me cayó, ya ahora sí ya entendí. Es que yo antes no había entendido, ahora entendí. Y ya voy a empezar a hacer cosas por mañana. Y entonces duras 8 días haciendo las cosas juicioso, y te cansas y te rindes. Entonces, ok, nos vemos después. Eso no es conmigo, eso es con Dios, con el Espíritu Santo que nos está dando oportunidad y enseñanzas para que nosotros las aprovechemos. No crea usted, no se vaya a confundir, no piense que yo le estoy diciendo que yo las acepto todas y las arreglo todas y las cojo todas. Absolutamente no. Yo creo que yo soy el primero en la fila que tengo que decir, George, por favor, abre la cabeza y entiende que esto también te toca a ti y te toca hacerlo ya. Yo creo eso, mi familia. Y por eso lo estoy compartiendo y por eso empecé a compartirles con un testimonio.
Punto número 2. Esta agua transforma prioridades en tu vida. Alimenta la paz cuando estás en medio de la crisis. Por eso hay personas que te miran hoy día y dicen, wow, yo no entiendo tú cómo puedes pasar por esto. Yo no entiendo tú pasando por esta situación, cómo todavía puedes reírte, cómo puedes respirar. Yo veo que en ti hay algo diferente. Hay personas que te dicen eso, hay personas que te empiezan a decir eso, hay personas que ya te lo han dicho y hay personas que te van a decir estas palabras. La verdad, yo no sé, yo veo algo en ti, yo veía algo en ti especial. Es eso, mi familia, es eso. Es que realmente estamos siendo transformados por dentro. Alimenta la paz en el momento de la crisis. Alimenta la integridad en el momento de la tentación. Claro, mi familia, Jesús nos dijo, todos vamos a tener tentaciones. ¿Qué es lo que me protege a mí de la tentación? La integridad, su presencia, su Espíritu Santo, la capacidad que yo tenga en mis oídos para escuchar la voz del Espíritu. Y yo más bien me tapo y sigo corriendo por ahí. No, más bien yo digo, oye, espérate, porque a mí esto ya me pasó y yo sé que las consecuencias fueron catastróficas. Entonces mejor hago caso al Espíritu Santo y me voy por el otro lado. Que se da uno varias veces, claro, familia. Todos los que aquí tenemos hijos, podemos saber que le hemos echado ese discurso a los hijos. Yo le digo a usted las cosas para mí mismo, familia. Lo mismo hacemos, etcétera. Agua. Señor, dame esa agua. Pero hacía 2 líneas lo estaba regañando, le estaba diciendo, usted a mí me pide, sáquela usted. Esa señora tiene todo mi respeto, eso es una bendición. Bueno, de paso yo les digo, ella, la mujer samaritana, se convirtió en la pastora de Samaria más influyente. Esa mujer hizo que miles de samaritanos se vinieran al conocimiento del Señor, antes que los propios judíos. Esa gente fue la que abrió el camino de los gentiles para que el evangelio fuera también predicado a los gentiles. Ya usted está entrenado, ya sabe usted cuáles son los gentiles y los judíos. Bueno, ella pensó, me pregunto yo, ¿por qué ella reaccionó tan rápido? Porque ella detectó una oportunidad, familia. Ella dijo, ok, a este hombre yo jamás lo había visto. Yo llego al pozo como tengo que hacer para coger agua para mi familia, para llevar para la casa. Viene este y me dice que este es un viajero, va de paso. Y viene y me dice que yo le dé agua. Él me va a dar a mí un agua que me va a sanar. A mí me toca decirle que sí a este hombre, porque si yo le digo, no, mira, ¿sabes qué? Sí, déjame, yo lo pienso. No, es chévere. Mira, tú hablas súper rico, súper lindo, qué chévere, qué luces. Me gustó, ¿sabes? Me gustó tu discurso, ¿sabes? Qué bueno, hoy te felicito. Déjame lo pienso. Ella hubiera podido decir eso, pero no mi familia. Ella sabía que había una oportunidad en su vida, una oportunidad que quizás después no iba a volver a ver. Y ella automáticamente le dijo, sí, dame esa agua. ¿Por qué yo le hago este ejemplo? Familia, porque nosotros somos muy buenos para aplazar las cosas. Y a veces hay cosas en la vida que nos conviene agarrarlas, porque oportunidad que dejamos perder, oportunidad que pasó, y la que se pierde, se perdió. Quizás por la misericordia de Dios, el día de mañana vas a tener otra oportunidad, pero otra oportunidad de otra cosa diferente. Pero las oportunidades que dejamos pasar se pierden, familia. Es mejor, eso lo dijo un político de hace muchos años, que yo soy más viejo que todos ustedes, ninguno conocía a ese político, pero dijo, es mejor equivocarse haciendo
y no quedarse quieto y esperar que las cosas cambien. Es mejor equivocarse haciendo. Bueno, eso no está en la Biblia, pero esa señora me está mostrando que ella dijo, no, aquí como sea, yo le digo que sí, que me dé esa agua, de una. Yo no sé si usted puede ver, de pronto yo hablo muy atropellado, pero si usted puede ver la historia, ver la imagen, pensar en esta señora, en lo que estaba ocurriendo, la samaritana, cómo se aproximó a Jesús, cómo él le habla, cómo le pide y cómo ella reacciona, de verdad que hay mucha virtud en ella. Hay una fe, hay una convicción instantánea, hay una humildad preciosa en esa mujer, porque esa mujer no dijo, no, ¿y qué voy a perder? ¿Qué van a decir mis vecinas? ¿Qué va a decir mi mamá cuando yo le diga que yo le recibí agua a este judío? ¿Y ahora qué le voy a decir a mi hermana? Y toda la gente del barrio, ¿qué va a pensar de mí? No, si a mí me enseñaron que no, que eso no podía ser así. Ella no pensó eso. Ella dijo, esta es una oportunidad que yo tengo que arraigar en mi vida. Esta es una oportunidad que yo tengo que tener. No es suficiente, familia, le voy a decir algo. No es suficiente saber de Él. No es suficiente saber de Cristo. No es suficiente haber oído de Cristo. No es suficiente creer en Cristo. No, familia, no es suficiente creer en Cristo. El diablo cree en Cristo y tiembla, dice la palabra. No es creer, es creerle a Cristo, es acercarse a Él, lo que nosotros hacemos, acercarse a Él, anhelar su presencia, estudiar. Yo no debería ni siquiera decirle a ustedes esto, porque todos ustedes eso es lo que están haciendo, eso es lo que estamos haciendo. Más bien se lo digo como una validación, para que sepamos que estamos haciendo lo bueno, que estamos haciendo lo conveniente. Punto número 3, para ir cerrando. Cuando nosotros detectamos esa área en nuestra vida que necesitamos esa agua de vida eterna, pidámosela sinceramente al Señor, con honestidad acerca de nuestra fe, de nuestra sed. En lo privado, esto no tiene que enterarse nadie. Nadie tiene que, eso es una relación individual, independiente, privada, confidencial entre usted y el Señor. Si usted ya recibió ese manantial, compártaselo a alguien, compártale a su familia, a sus amigos, porque hay personas que se están muriendo de esa sed, por dentro se están consumiendo. Y nuestro trabajo también es ser solidarios, ser amorosos y dar por gracia lo que nosotros por gracia necesitamos. Y cuéntelo, siéntase en libertad de abrir su boca y contarle a las personas de qué se trata esa agua viva, porque ¿sabes qué? Las palabras honestas suyas son un testimonio poderoso para la gente. Hay personas que jamás van a venir a este chat. Hay personas que jamás van a venir a este chat, ni a este ni a ningún chat, que jamás se van a conectar, que les dicen, no, mire, pero es que estamos hablando de la Biblia y salen disparados para otro lado porque no quieren. Punto. Pero quizás usted es el único Cristo o reflejo de Cristo que esas personas van a ver. Quizás. Y quizás Dios lo puso a usted en un lugar especial, como yo hablaba de la clase del domingo pasado. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Que es que yo no estoy viendo la pantalla total, pero bueno, no, creo que fue un micrófono que se abrió, pero bueno, gloria a Dios, por ahí están haciendo manitas, me alegra que están recibiéndolo. Es que no veo todas las pantallas, pero ya los pude agrandar. Ahora, recuerde, usted puede hablarle que Jesús ofrece un agua que no solo calma temporalmente, sino que brota un manantial desde adentro. Como aprendimos hoy, reconozcamos nuestra sed y vengamos a Él. Pidámosle esa agua y luego dejemos que esa agua fluya en nosotros en obras de amor y en obras de testimonio. Ahora, familia, si usted desea y cree que yo creo que este es un momento bueno para que cada uno de nosotros podamos utilizar unos segundos de silencio para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos diga en qué área necesitamos llenar esa área de agua viva,
del agua que va a crear un manantial en esa área de nuestra vida. Así como yo una vez lo hice para esa necesidad en particular. Quizás hay muchas áreas de su vida en donde ya tienen un manantial, pero quizás hay unas que no. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe a saber cuál es o cuáles son, y que podamos tener ahorita la tranquilidad de juntos orarle a Dios para que nos regale esa agua, pedírsela al Padre, pedírsela a Jesús, así como esa samaritana no duró un segundo, no dudó y le dijo, sí, dame esa agua. Que nosotros hoy día podamos hacer lo mismo. Así que si usted me acompaña, yo les voy a dar unos segundos para que quizás el Espíritu Santo nos revele cuál es esa área, cuál es esa necesidad. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, te lo ruego. Espíritu Santo, revélanos, ayúdanos, guíanos, indícanos, Señor. Revélanos de manera especial y milagrosa, Señor, esas áreas en donde necesitamos urgentemente la intervención tuya, mi Dios. Gracias, Señor. Familia, yo ya tengo las mías aquí en mi mente. Si usted tiene las suyas, qué bueno. Vamos a aprovechar ahora todos este tiempo para orarle a Dios. Señor Jesús, yo reconozco mi sed ahora, mi necesidad, esta área de mi vida. Póngaselo en su mente ahorita mismo. Y te pedimos, Señor, que tú nos regales de tu agua viva, que tú nos llenes y que nos hagas un instrumento de vida para otros. Llena estas áreas, Señor. Crea un manantial inagotable en esta área de mi vida. Con mi temperamento, con mis emociones, con mis sueños, con mis frustraciones, con mi físico, con mi apariencia, con mi corazón, con mis pensamientos, con mis actividades, con mi carrera, con mi familia, con mis relaciones, con mis hijos, cualquiera que sea mi Dios. Te la entregamos y te rogamos una intervención tuya ahora mismo, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la fuente de esa agua viva y tu deseo es regalarnos esa agua ahora a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.